En entrevista para La Crónica, el economista Enrique Rovirosa habló acerca de la situación financiera en este 2010 y las expectativas para el 2011. Este año definitivamente fue mejor que el año pasado, donde, pues como todo el mundo sabe, la crisis nos afectó de manera considerable a nivel nacional, con una tasa de crecimiento negativa de poco más de 6%, cosa que fue histórico porque no se había dado en muchos años una situación de una caída en el Producto Interno Bruto tan grande como ahora, ¿no? La crisis realmente no se generó en el 2009, sino que ya venía desde 2008, con tasas de crecimiento prácticamente de cero. Fue un poquito más de 0% según el INEGI, de 0.5 o 0.4 si mal no recuerdo. En este 2010, aunque tampoco tenemos cifras oficiales, algunos estimamos que la economía sí se recuperó en el caso de Baja California, pero marginalmente. Como sabemos, a nivel nacional se necesitan generar cuando menos 1.2 millones de empleos, y posiblemente este año terminemos con alrededor de 600,000, casi la mitad o poquito más, 600,000, las autoridades hablan de 700,000, pero al final de cuentas es una cifra inferior al 1.2 millones que requiere el país. En la medida que se recuperó, repito, la economía norteamericana, el sector exportador tuvo un comportamiento positivo, y de ahí que vamos a tener un crecimiento de la economía nacional quizás superior al 3%, superior al 5% o alrededor del 5% para este año. Baja California ha tenido tasas de crecimiento muy por encima del resto del país, alrededor del 4 hasta el 5 o el 6%, ¿no? Pues para que las condiciones de generación de empleos fueran suficientes, deberíamos estar creciendo a un 8%. Más o menos por cada punto porcentual que se crece en el estado se generan alrededor de 10,000 empleos formales, ¿no? Entonces, si queremos generar 80,000 empleos formales anuales, deberíamos estar creciendo alrededor de un 8%, ¿no? Ese sería la meta, el idóneo para Baja California. Pero desgraciadamente, pues comparado con algunos estados, hay estados que van a crecer muy por arriba del 5%, ¿no? Hay estados que van a crecer al 6 o el 7% este año, mientras que nosotros vamos a estar por debajo de esa media nacional que, como te dije hace un momento, pues se espera que sea alrededor del 5% para este año, ¿no? Dependemos mucho de lo que sucede en las economías de los estados colindantes. Entonces, si la economía de California, por ejemplo, que ha sido una de las más afectadas por la crisis en los Estados Unidos, no crece, pues obviamente eso nos impacta a nosotros, ¿no? Como te decía, pues en el caso de Baja California, la crisis para nosotros venía desde el 2008, cosa que se ha visto reflejada en una caída drástica en términos de cruces fronterizos. Estamos hablando de que en los últimos 3 años los cruces fronterizos, bueno, no los últimos 5 años los cruces fronterizos han disminuido en más de 20 millones en promedio, lo cual pues es una cantidad muy significativa. Eso debido a qué? Pues debido a, como te decía desde hace un momento, ¿no? Tanto a las restricciones que están imponiendo los norteamericanos para el regreso o la entrada hacia los Estados Unidos, como por el lado nuestro, pues el SEAVE, los retenes militares, la exigencia ahora de documentos en un momento dado para quienes ingresan al país, etcétera, ¿no? Entonces, para que se recupere el mercado interno, pues necesita haber una recuperación del poder adquisitivo de las personas. Entonces, ante un mercado interno muy débil, mexicano, pues obviamente la expansión de la economía mexicana no va a ser tan fuerte como muchos deseáramos. Entonces, estamos hablando de que para 2011 posiblemente la economía mexicana crezca alrededor de un 3.8%. Al menos hasta ahorita son las expectativas más favorables, ¿no? De un 3.8%, que contrasta contra el 5% que vamos a cerrar este año. Entonces, menos crecimiento a nivel nacional. Sí, en Estados Unidos la tasa de desempleo está alrededor del 9.6, mientras en California anda alrededor del 12.4, ¿no? Entonces,
Pues obviamente mientras no se recupere el empleo en California, el número de visitantes a México no se va a recuperar de manera significativa, el sector turístico va a seguir siendo débil, como también el consumo de los bienes manufactureros que nos exportamos, pues también va a estar sujeto a un signo de interrogación, ¿no? Entonces, sí prevemos que va a haber crecimiento económico en 2011, pero no va a ser así de carácter espectacular, ¿no? Pues para que las condiciones de generación de empleos fueran suficientes, deberíamos estar creciendo a un 8%. Más o menos por cada punto porcentual que se crece en el estado se generan alrededor de 10,000 empleos formales, ¿no? Entonces, si queremos generar 80,000 empleos formales anuales, deberíamos estar creciendo alrededor de un 8%. Ese sería la meta, el idóneo para Baja California. Pero desgraciadamente pues estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, la inversión que se hace orientada hacia las pequeñas y micros empresas en el país en general es muy baja. Si lo comparamos con otras economías y con otras acciones gubernamentales de otros países, lo que se hace en México es todavía muy poco, ¿no? Bueno, pues la recomendación sigue siendo igual que las previas, ¿no? O sea, que en los últimos, sobre todo 2 años, hemos hecho de cuidar mucho su trabajo, ¿no? La gente realmente debe de preocuparse por mantener su fuente de empleo, porque cada vez es más difícil conseguir un empleo bien remunerado y sobre todo que le permita a uno tener las garantías de las prestaciones sociales, ¿no? Como es el seguro social y como son el aguinaldo en estas épocas. Los que andan en la informalidad lo resienten mucho, ¿no? 2, la gente debe evitar endeudarse. Debe evitar el uso de tarjetas de crédito y si es posible pagar los créditos que tengan. Y tercero, pues se busca la manera de hacer más eficiente tu gasto, ¿no? De incrementar o maximizar hasta donde sea posible tu ingreso, buscando hacer compras selectivas, dejar lo superfluo. Aunque esto ya sale sobrando, ¿no? A estas alturas la mayor parte de la gente ya nos adaptamos a la situación de crisis, ¿no? Pero no deja de ser una buena recomendación. Y cuarto, sé más exigentes con tus gobernantes. Ya. Eso sí, siempre lo pongo como una condición de qué es lo que debemos hacer los mexicanos en épocas de crisis. Exigir más de nuestros gobernantes, que sean buenos, que sean eficientes, que sean honestos. Porque muchos de los problemas que tenemos actualmente, no solamente en México, sino en el mundo ha sido precisamente porque existen falta de eficiencia y falta de honestidad de todos los gobiernos. O sea, la crisis mundial es producto de eso, en última instancia.